Ustedes saben, también pueden comentarlo aquí en el chat. Hay muy pocas y muy someras definiciones en donde se aborde el papel docente desde la mentoría, desde qué significa ser un mentor. Y esto termina siendo fundamental porque justo cuando nosotros en la Facultad de Medicina pensamos en las competencias, casi siempre las pensamos en torno a los alumnos. ¿Qué es lo que espero que el alumno aprenda? ¿Qué habilidades debe de desarrollar? ¿Qué actitudes y aptitudes necesitamos para un médico general? Para nosotros como docentes termina siendo muy claro. Sin embargo, entramos un poco más en conflicto cuando pensamos en qué competencias debe tener un docente. Particularmente las personas que estamos en el área administrativa, yo como coordinadora de enseñanza, sé que las contrataciones de personal y la evaluación de cada uno de nuestros docentes no puede ir solamente enfocada a los conocimientos. Sin embargo, mucho de lo que nosotros esperamos y mucho de estas expectativas docentes sí se centra solamente ahí. ¿Qué espero que mi docente conozca? Que se sepa todo el temario, que pueda dar bien los conceptos, que transmita a los alumnos de manera puntual lo que para ellos va a ser de utilidad en su vida médica. ¿Qué habilidades? También es bastante fácil. ¿Qué espero, por ejemplo, en el laboratorio o en las clases de teoría que el docente pueda manejar y cómo el manejo de esas herramientas puede proveer al alumno el descubrimiento de nuevas enseñanzas? Entonces, cuando estamos hablando de conocimientos y habilidades para el docente, es muchísimo más fácil poder describir qué es lo que esperamos de él. Pero cuando estamos hablando de actitudes y aptitudes, ahí es donde nos está costando un poquito más de trabajo. En primer lugar, porque estamos también pensando en personas que ya se formaron completamente, que ya acabaron la licenciatura, muchos de ellos tienen maestría, doctorado, especialidad. Entonces, a lo mejor una de nuestras barreras mentales es pensar qué espero en cuanto a la actitud y la aptitud de ese docente que va a estar impartiendo sus clases en las aulas. Y también otra situación que lo vuelve bastante complicado es la visión que tenemos del médico. Muchas veces el médico y el docente no se ha forjado dentro de un ambiente muy amable, muy ameno, y nosotros aprendemos también de esas malas prácticas. En un momento la doctora Indrani nos platicaba del currículum oculto, ¿no? Lo que no nos dicen que se tiene que hacer, que muchos de nosotros repetimos justamente porque lo vemos y porque nos quedamos con la idea de que eso es normal. Y tristemente, para muchos coordinadores de enseñanza, jefes y jefas de departamento, es sumamente difícil poder ver cómo son las actitudes y las aptitudes de los docentes que estamos contratando y que están desarrollando su práctica dentro de las aulas. Y es ahí donde justamente este tema, este rol de mentoría, tiene todo que ver. En su momento, cuando nosotros platicamos de este tema, tengo que decir que entramos en mucho conflicto, porque por un lado teníamos docentes que eran excelentes en conocimientos y habilidades, pero a la hora de conectar con los alumnos, transmitirles información, ser empáticos, poder construir un tipo de relación docente-alumno, ahí es donde las cosas se volvían mucho más complicadas. Y teníamos docentes que para transmitir los conocimientos eran increíbles, pero a la hora de abordar la salud mental de los alumnos, que por ejemplo ahorita claro que a todos nos interesa muchísimo, ya teníamos problemas, ya teníamos deficiencias. Incluso hemos notado que muchos docentes que son buenísimos en sus áreas, como en esta parte de conocimientos y habilidades, pueden tener algunas actitudes violentas o algunas actitudes de maltrato hacia el alumnado. Entonces entrábamos en conflicto en a qué le damos prioridad. Todo es importante, pero si todo es importante, ¿cómo vamos a profesionalizar a nuestro personal docente en torno a actitudes y aptitudes? Y es justamente ahí donde tiene todo que ver y entra perfectamente bien el programa de profesionalización docente, que desde hace ya 2 años ha trabajado fuertemente en el desarrollo de un programa integral para poder describir cuáles son las competencias que deben tener nuestros docentes. Estas competencias docentes son 11.
y se han descrito en dos grandes grupos, las competencias específicas y las competencias transversales. Las competencias específicas son mucho más cercanas a nuestro personal docente porque son facilitar el aprendizaje, evaluar el aprendizaje, diseñar planes y programas, proveer información, gestionar principalmente recursos e investigar. Entonces, para todos nosotros, estas son mucho más cercanas porque son lo que hacemos día a día. Sin embargo, son las competencias transversales las que además requieren un valor humano agregado, ir un poquito más allá y buscar el desarrollo profesional integral de nuestros estudiantes. Entonces, dentro de estas competencias transversales tenemos ser profesional, innovar, liderar, tutorar y brindar mentoría y ser modelo. Y bueno, específicamente la que a mí más me ha gustado y la que yo he desarrollado dentro del programa de profesionalización docente es justamente esta de brindar mentoría y ser modelo. Ahora, algo importante que me gustaría decirles, y este es un fragmento que tomé exactamente de nuestro plan de trabajo del programa de profesionalización docente, es que las competencias específicas y transversales no operan de manera aislada, sino que se articulan de forma complementaria. Mientras las competencias específicas permitan al profesorado desempeñarse eficazmente en tareas disciplinares y docentes concretas, las competencias transversales, y aquí haré un énfasis bien grande, sostienen, potencian y dan sentido ético, comunicativo y reflexivo a dicho desempeño. Con esto lo que nosotros podemos entender es que no están desarticuladas las competencias. Unas apoyan a otras y entre todas ellas se realimentan para lo que queremos conseguir. Y lo que queremos conseguir son docentes íntegros, son docentes éticos que en su práctica diaria no solamente transmiten los conocimientos de la mejor manera, sino que también con su ejemplo tienen la capacidad de formar o de ser roles y de mentor y de modelo para las siguientes generaciones. Si nos damos cuenta, nosotros, pues históricamente siempre nos hemos basado en alguien a quien admiramos. Muchas veces puede ser alguien real, muchas veces puede ser alguien ficticio, pero todos nosotros tomamos algún rol, algún modelo, un ejemplo de lo que nosotros quisiéramos hacer para nuestra vida profesional. Y ese ejemplo no está desvinculado de las emociones, el contexto, el trato y las cualidades humanas que el propio ser desarrolla. Entonces, es muy importante que pensemos en esta parte de brindar mentoría y ser modelo como un pilar fundamental de nuestra práctica y de nuestras competencias docentes. Ahora, me gustaría hacer una pregunta y para eso el doctor Marvin me está apoyando con una pequeña encuesta. Como estudiante, estoy segura que todos nosotros hemos tenido un modelo, alguien a quien admirábamos. Me gustaría preguntarles a través del doctor Marvin si tuvieron ese modelo y quién era ese modelo. Reitero, puede ser alguien real o puede ser alguien ficticio. En su momento, cuando yo estudiaba medicina, alguien ficticio era Doctor House. Y tenía muchísimos compañeros que admiraban a Doctor House, ¿no? Ellos querían ser eruditos y andar ahí por el mundo siendo admirados por todos, porque en ese momento o para la formación de esa generación, lo más importante era el conocimiento, entonces mucha gente perseguía ese ideal. Actualmente, pues sí buscamos personas un poco más integrales, porque si recuerdan, Doctor House era muy brillante, pero era muy mala persona, era agresivo, violento, sarcástico, o sea, todo lo que ahora no queremos en un médico en cuanto a contexto emocional, él lo tenía todo. Entonces, para ustedes, ¿quién era una persona a la cual admiraran? Y bueno, más importante todavía, ¿por qué? ¿Ya hay algunas respuestas, doctor Marvin? Sí, tenemos 30 respuestas en este momento. 32. No sé si damos unos 30 segunditos más por si responden. Claro que sí, por supuesto. Y ahorita las compartimos también. Por supuesto, muchísimas gracias. Y esto es fundamental porque al final estoy segura que las personas que eran nuestros mentores o nuestros modelos no buscaban ser. Estas personas simplemente existían,
se presentaron en el hospital, en las aulas, a lo mejor trabajaban con estas personas y fue principalmente con su ejemplo, con lo que nos hizo querer ser como ellos. Yo siempre digo que yo tengo una Santa Trinidad, que son tres mujeres a las cuales yo admiro, respeto, valoro muchísimo y siempre que yo pienso en qué debería de hacer Adriana en estos momentos, regreso a mis tres mujeres a las cuales admiro profundamente y digo, ella haría esto, ella haría esto y ella haría esto. Y eso hasta el día de hoy me ayuda muchísimo. Muy bien, perfecto. ¿Me ayudas a leer algunas, Marvin, por favor? Muy bien. Si no les apareció la encuestita, pueden ponerlo también aquí en el chat. Tenía que aparecerles una pequeña encuesta en la pantalla y ahí colocar. Sí, aquí El, tenemos algunas respuestas. Mencionan que doctores durante su vida académica y de manera ficticia también series médicas como Doctor House, Grey's Anatomy. Su profesora de genética inició el genoma humano y fue parte de ese estudio como donador. Mis profesores, aquí hay alguien que menciona que no tuvo modelos de rol. Aquí mencionan al doctor Lifshitz, mencionan al doctor Bonfiglio Muñoz o Jalil, doctor Hugo Arechiga Urtuzuastegui, eh, mis profesores de Histo, Farma y Fisio, entre otros, profesores de morfología, son algunos de los testimonios que nos comparten por aquí. Igual creo que a nuestros asistentes les aparecen las opciones también para navegar entre ellas. Muchísimas gracias, Marvin. A mí me gustaría leer aquí el doctor Fernando Hidalgo dice que agradable dinámica el involucrar a la audiencia. Muchas gracias, eso es justo lo que tratamos de construir. La doctora Newman dice, como profesional a mi padre, aunque no era médico, y ese es un excelente ejemplo. El doctor Romero también dice mis padres. Esto es bien interesante porque es natural del ser humano dentro de su desarrollo biológico que las primeras personas a las que tendemos a admirar justo son nuestros padres. Sean o no sean médicos, ellos son nuestro primer ejemplo para cómo nos vamos a relacionar con la vida en muchos aspectos. Entonces, mantener una admiración a nuestros padres es un muy buen indicativo pues de muchas cosas. El doctor Domingo dice la doctora Juguetes, de la doctora Laura Silva dice la doctora Lilia Ávila. María del Carmen Frías dice profesores y profesoras comprometidos, responsables, humanistas y competentes. Y la doctora Andrea Vázquez dice doctores como modelo de rol, en principio fueron mis instructores de primer año. Muchísimas gracias a todos por su respuesta. Como podemos ver, pues las respuestas son muy variadas. En términos generales, lo que escucho es que la mayoría de nosotros piensa justo en alguien que es de el ambiente médico, ¿no? Pero también podemos pensar en alguien en la primaria, en la secundaria, alguien que nos haya incentivado a lo mejor el amor por alguna asignatura. Entonces, ¿esto qué significa ser mentor y qué significa ser modelo? Nosotros, al ser mentores y modelos, entendemos que además de solo dar clases, que realmente no lo digo de manera despectiva, sino como una simplificación de una sola labor. Estamos conscientes que debemos acompañar al estudiantado en su desarrollo profesional, personal y académico. Y esta es la parte más difícil, actuando como un modelo ético, moral y profesional. Estoy muy segura que todos aquellos que pensaron en este modelo, en este mentor o mentora, pensaban en eso. No es solo una persona que sabe mucho de su área, sino es una persona que se dirige con integridad, con profesionalismo a las personas, a los pacientes, a los alumnos y que en su día a día y a través de su ejemplo, eso es importantísimo, promueve valores, actitudes y comportamientos
congruentes con el ejercicio de una persona profesional en el ámbito de salud. Y es aquí donde se vuelve justamente bastante complejo, podríamos decir complejo, pero también muy fácil, porque si nosotros dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestro profesionalismo, somos un modelo ético, moral y profesional, pues vamos a poder transmitir eso a los alumnos en el aula. Ahora, pensemos que la mentoría y el modelaje profesional son componentes centrales e importantes de la formación de las personas en ciencias de la salud. Y esto es importantísimo. Nosotros no podemos ir por la vida diciéndole a los demás alumnos, oye, yo voy a ser tu modelo, porque ellos deciden quién es su modelo a través de la observación y la interacción con diferentes referentes académicos. Si nos damos cuenta, no dijeron, bueno, a mí se me ocurre que todos los instructores, que yo admiro a todos los instructores de la facultad, ¿no? Es conforme nosotros vamos atravesando nuestra carrera académica y nuestra vida profesional que empezamos a hacer comparaciones. Esta persona es más ética, esta persona es más moral, esta persona es más profesional. Me atrevería a decir, claro, con temor un poco a equivocarme, que nosotros no pensamos en alguien que no tuviera estas cualidades o que no tuviera estas características. Alguien que es falto de ética, que hace deshonestidad educativa o deshonestidad académica, que trata mal a los pacientes, que a lo mejor no tiene tanta vocación, que no estudió, que no conoce de su materia, pues es una persona que difícilmente va a ser un modelo. Entonces, el modelo se sigue porque dentro de nuestras cualidades, de nuestra personalidad, hemos construido estas características. Ahora, ¿qué es lo que hace un mentor y un modelo? Dentro del programa de profesionalización docente, nos hemos encargado de construir las expectativas de cada una de las competencias que previamente les mostré y estamos completamente alineados a el plan de trabajo de la doctora Ana Carolina Sepúlveda. Entonces, nosotros desarrollamos 3 niveles de desarrollo de el ser mentor y modelo. El primer nivel es la formación inicial, el segundo es el nivel de profundización y el tercero es el de educación continuada. Y aquí vamos a abordar los puntos brevemente y justamente me gustaría que hagamos esta reflexión. ¿Qué tanto me involucro yo en cada uno de estos niveles? En donde, sin sesgos, sin juicios y sin realimentación, porque no podemos darla, ¿ustedes en dónde se sienten en esta parte de mentoría? Nivel 1, formación inicial. El profesorado fomenta un ambiente de confianza, respeto mutuo y seguridad dentro de las aulas. Me preocupa que mis alumnos se sientan en un ambiente seguro, que más allá de llegar y darles clase, ver cómo están las condiciones del grupo. Hay momentos en donde vemos a nuestros alumnos bien bajoneados por los exámenes, las actividades, los departamentales, que ya los dejó la pareja y nos preocupamos en algún momento por saber cómo está esa dinámica, cómo está ese ambiente. Identificamos fortalezas y áreas de oportunidad en nuestro estudiantado. Yo entiendo y sé que es muy difícil, cada vez nuestros grupos son más grandes y cada vez nuestros grupos son más variados. Entonces es complicado poder establecer cuáles son las fortalezas y las áreas de oportunidad de nuestro estudiantado. Sin embargo, una vez que podemos establecer una relación estrecha con ellos y conocerlos un poquito más, estas fortalezas y áreas de oportunidad prácticamente salen de ellos. Yo estoy segura de que los alumnos se han acercado en algún momento a ustedes y les han preguntado, oiga, doctora, ¿qué cree? Doctora, doctor, yo tengo muchos problemas para concentrarme en la clase. Usted apaga la luz y yo me quedo dormido. Esa es un área de oportunidad, ¿no? Esa es una área de oportunidad importante. Otros, tengo muchísimos alumnos que siempre se me acercan y me dicen, oiga, doctora, ¿cómo estudio? De qué libros leo? ¿Cómo puedo enfocar mi atención y no distraerme porque pasa la mosca, el celular me manda una notificación y en ese momento simplemente se me olvida estudiar? Entonces, una vez que construimos esta relación, son muchas veces los alumnos los que nos expresan estas áreas de oportunidad que tienen. También proporcionar realimentación personalizada y constructiva.
La Facultad de Medicina, a través de las coordinaciones de evaluación y de la Secretaría de Educación Médica, cada vez son más enfáticos en dar realimentación apropiada para cada una de las asignaturas, pero sabemos que eso puede ir un pasito más si hay alumnos que requieren un poquito más de empeño en estas áreas. Y algo bien importante es, recordemos que siempre debe ser constructivo. Constantemente, una de las quejas más importantes de los alumnos es, los docentes o las docentes me dicen que voy a ser un mal médico porque no me fue tan bien en el examen, ¿no? O dicen que como generación somos malos. Eso ya no es dar una realimentación constructiva. Entiendo que es muy difícil desapegarse el ser docente y el ser profesional de las emociones y de los sentimientos, pero si nosotros enlazamos esas emociones y sentimientos a la crítica para no hacerla constructiva, entonces pensemos que no estamos realmente buscando ayudar a nuestro estudiantado. Promover el pensamiento crítico. Esto es una parte muy importante y fundamental. Y esta habilidad la pensamos sobre todo en términos de cómo resuelven los alumnos diferentes situaciones dentro de la clase. No solo asociados a la dinámica de la clase, al desarrollo de conocimientos, sino también a el cómo pueden abordar situaciones de crisis y problemas dentro del grupo. Uno importantísimo y que está asociado también al primer punto es promover la autoconfianza y la participación activa del estudiantado para su desarrollo personal y profesional. Yo al menos he notado mucho que sobre todo después de la pandemia, lo he preguntado muchísimo a mis alumnos, siento que cada vez están un poquito más ensimismados, les cuesta más trabajo ser un poquito más extrovertidos a la hora de clase y si ellos sienten que hay un ambiente en el que no existe la confianza y no existe el respeto mutuo y la seguridad, simplemente es un grupo que no va a participar. Y la participación, como ustedes lo saben, es muy importante para el desarrollo del aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Entonces, que nosotros dentro de nuestro grupo podamos promover esa confianza y la participación activa es fundamental. También a través de nuestras acciones, demostrar las estrategias de comunicación efectiva. Justo una parte de la realimentación no constructiva entra en una comunicación no efectiva. Y quiero decirles que la Secretaría de Educación Médica también ha hecho muchísimos esfuerzos para el desarrollo de talleres que van en este sentido. Característica más querida de este nivel de formación inicial es, pero creo que también la más difícil de alcanzar, es personificar principios, valores, ética, congruencia y otros atributos que inspiran al alumno o al alumnado para el desarrollo de una identidad profesional a través de su ejemplo. Y yo sé que esto es difícil, sé que esto es complicado. Todos los ponentes antes de mí han hablado alguna parte de este bloque que es importante y fundamental. Necesitamos, como lo decía el doctor Paulo, necesitamos conocer la misión, la visión, los valores de nuestra universidad. Como lo decían la doctora Yuriri y la doctora Indrani, necesitamos saber qué es construir un ambiente sin violencia, cómo desarrollar una cultura de paz. Y cada vez que nos acercamos más a estos ideales, a estos estándares y los logremos interiorizar, nos daremos cuenta que que es algo que podemos desarrollar día a día y transmitirlo de manera más efectiva. Ahora, del nivel de profundización prácticamente son las mismas competencias, pero elevadas un poquito más hacia la introspección, hacia el generar escenarios y en la educación continua, además sobre la resolución de conflictos y estar constantemente en la introspección de cómo puedo mejorar
estas áreas de oportunidad. ¿Cómo puedo mejorar en mis estudiantes la participación activa, el pensamiento crítico? ¿Cómo puedo diseñar estrategias y programas que me ayude a realimentar y evaluar mejor estas características en mis alumnos? Y bueno, al darnos cuenta que nuestra práctica docente siempre es perfectible, pues nos será muchísimo más fácil mantenernos cercanos a estos niveles y claro, a mejorar en estos aspectos. Ahora, lo siguiente que me gustaría preguntarles, y también pido el apoyo del doctor Marvin, es, dentro del ambiente médico, y tristemente, yo creo que la mayoría de nosotros hemos sufrido algún tipo de violencia, ya sea en el primer año, segundo año, en el hospital. Creo que solamente por ser médicos o estar en formación hemos sufrido algún tipo de violencia. Sin embargo, el doctor Marvin me está apoyando para que ustedes puedan responder una encuesta, sí, no o no sí. ¿Ustedes han sufrido, consideran violencia? No importa que no sean médicos, no importa que no sean médicos, también si ustedes lo han sentido en algún momento del desarrollo de su vida profesional, también contéstenlo, por favor. Vamos a dar unos 30 segunditos también para que contesten. Si nos damos cuenta, una parte fundamental del ser mentor y el ser modelo tiene que ver con construir ambientes de confianza, de construir ambientes de respeto mutuo, de seguridad, poder evaluar cuáles son las amenazas de este ambiente de confianza. Y bien importante, ayudar a resolver los conflictos y diseñar estrategias. Esto es difícil. Sé que muchos de nosotros podríamos decir, pues no es mi área de expertise el ayudar a que los alumnos resuelvan sus conflictos. Sin embargo, la mentoría y el ser un modelo nos ayuda a entender que el desarrollo de estos ambientes académicos es importantísimo y es fundamental. ¿Ya tenemos alguna respuesta, doctor Marvin? Ah, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, la pregunta era, ¿consideras que has sufrido violencia en algún momento durante tu profesión, durante tu formación profesional? Y no sé si sorprenda a alguien, pero el 69% de las personas que estamos aquí dicen que sí, el 22% dice que no, y ese 8% dice no estoy seguro. Muchísimas gracias, doctor Marvin. Aquí esto es bien interesante, el no estoy seguro, porque en un ambiente médico, y de hecho, pues generaciones pasadas y acaso, si acaso las últimas ya están cambiando las cosas de manera importante, el abuso, la violencia y el maltrato eran el pan de cada día de los médicos, ¿no? Recordemos muchísimo los que nos formamos en las facultades de medicina, siempre recordamos a un docente que era grosero, agresivo, buleador, pero que a veces lo justificábamos diciendo, pero es que es muy buen docente, ¿no? Me enseña muy bien, aprendo mucho y a lo mejor es estricto, pero lo que estábamos haciendo era enmascarar a lo mejor algunas conductas violentas. Al día de hoy, y tristemente les puedo decir que sigue existiendo violencia dentro de los hospitales, sigue existiendo violencia en algunas aulas, y justamente por eso estos temas son tan importantes, porque al construir una cultura de paz, un ambiente sin violencia, lo que queremos hacer es construir ambientes académicos saludables. Y esto comienza pero con los docentes, pero no termina en los docentes. Empieza en el docente, se pasa a los alumnos y después los alumnos son los que se encargan de fortificar, afianzar y transmitir estos ambientes académicos saludables. ¿Qué es esto? Pues es un entorno educativo que promueve el bienestar físico, mental, emocional y social de los estudiantes, pero no solamente de ellos, también de los docentes y del personal administrativo. Se va a caracterizar por ser un ambiente seguro, inclusivo, colaborativo y respetuoso. ¿Y para qué queremos construir estos ambientes? Pues porque en estos ambientes podemos favorecer la motivación, el aprendizaje efectivo y el desarrollo integral
libre de violencia. Este 8% de personas que respondieron, oye, no sé si sufrí violencia o no, es fundamental. Porque dentro del currículum oculto que platicábamos, el ser a veces violento, agresivo, lejano, déspota, ser un poco ególatra, es una característica que incluso se llegó a considerar deseable hacia los médicos. Pero lo que sabemos ahora es que al promover estas características, al promover estas personalidades, pues que estamos quitando esos ambientes académicos saludables. Entonces, a lo mejor hay cosas que al día de hoy no podemos cambiar sobre el pasado, pero es importante que nos demos cuenta porque sí podemos modificar el futuro. Todos mis compañeros de generación en algún momento platicábamos y todos sufrimos violencia, todos, en el internado, en el servicio social, en la residencia, dentro de las aulas. Y recuerdo mucho que platicábamos y decíamos, es que yo lo viví, pero yo no quiero transmitírselo a mis residentes. Cuando yo sea adscrito, voy a hacer las cosas diferentes. ¿Y qué creen? Eso no pasó el 100% de los casos. Aun cuando todos habíamos sufrido violencia y todos habíamos jurado hacer las cosas diferente, algunos de mis compañeros y compañeras volvieron a ejercer violencia sobre sus estudiantes. Entonces, es algo triste, sí, pero está en nuestras manos poder cambiar las cosas y hacerlo de una manera diferente. Incluso me gustaría invitarlos a que a que entren a estas páginas del desarrollo de Secretaría de Salud, porque ellos ya están abordando estos temas. Vamos a ver un video Hola, muy buen día. breve. Soy el doctor Luis Ernesto Caballero Torres, titular de la Coordinación de Educación e Investigación en INS Bienestar. Y la doctora Rocío Carrera Cerón, titular de la División de Educación y Formación en Salud. El día de hoy tenemos una información muy importante para ti. Necesitamos que la conozcas. ¡Vamos! Pásate. Este es tu hospital escuela. Bienvenido. En INS Bienestar no solo damos conocimiento clínico, sino también fomentamos los entornos saludables. Pon mucha atención. En estas aulas construimos respeto, empatía y bienestar emocional. Un entorno para ti. Buen día. Estos espacios deben ser libres de acoso, violencia y discriminación, y además promover el desarrollo integral de las y los estudiantes. Estamos convencidos de que los ambientes académicos saludables son esenciales para una formación ética, humanista y de excelencia. Excelente trabajo. Gracias. Hasta luego. En INS Bienestar nos comprometemos a fortalecer la educación centrada en el estudiante, fomentando en todo momento su autonomía, su pensamiento crítico y su compromiso social. Ambientes saludables, porque sabemos que un entorno académico sano no solo mejora las condiciones de aprendizaje, sino también forma mejores profesionales, empáticos y mejor preparados para dar atención a nuestras comunidades que más lo necesitan. Construir ambientes académicos saludables es una responsabilidad de todas y todos. Desde la Coordinación de Educación e Investigación de INS Bienestar, reiteramos nuestro compromiso con una formación que inspire, dignifique y transforme. En el INS Bienestar nos comprometemos desde la oficina hasta la unidad médica. Servicios públicos de salud para todas las personas, en todos los lugares. Muy bien, muchísimas gracias. Este video que es un es un video corto, es conciso y al menos te muestra que una institución tan grande que es el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha dado cuenta de esto y está tratando de cambiar las cosas. Entiendo que a lo mejor la brecha entre el deseo y el poder erradicar al 100% la violencia de todos los hospitales y todas las aulas es muy complicado, pero pensamos que es algo que tiene que pues involucrarnos a todos. Y algo también muy bonito de esta página que les invito a que puedan revisar y checar es que tiene algunos banners, videos, infografías sobre pues justamente cómo erradicar estos ambientes. Ahora, claro que decirlo a lo mejor suena muy sencillo, pero realizarlo no es tan fácil. Y al menos desde mi perspectiva y la de mi equipo de trabajo en el Departamento de Fisiología, nos hemos dado cuenta que las primeras barreras normalmente son mentales, normalmente son de los docentes que nos han transmitido, y tienen toda la razón, ¿eh? Tienen toda la razón también en lo que comentan. Por ejemplo, ellos nos han dicho, bueno, yo quiero hacer mentoría, yo quiero estar sacando a mis alumnos, pero realmente mi trabajo es venir y darles clase.
¿no? Los estudiantes ya son grandes, entonces yo no voy a fungir como sus papás que los guían, que los cuidan y que los protegen. No me pagan lo suficiente o no me pagan para esto. No, este es uno que a mí me gusta mucho y que es muy posible que sí sea así. No me han entrenado o enseñado sobre esto, entonces, ¿cómo yo puedo transmitirle a mis alumnos algo que no soy o algo que no tengo interiorizado? No tengo tiempo, es una característica muy común. Llego, doy mi clase y salgo corriendo a la consulta, llego y doy mi clase y salgo corriendo a atender algunos otros pendientes, etcétera. Y uno que a mí me preocupa es, si hago esto, eso me va a pegar a mis alumnos. Y si siento apego por mis alumnos, entonces ya no puedo ser profesional. La realidad es que no hay una respuesta específica para todos estos puntos que plantean. Cada una de las personas que nos han planteado estas ideas y estas barreras, pues se puede trabajar, pero se tiene que trabajar desde un lugar de mucha empatía, de aprecio, de estima, de validación y sobre todo viendo también al docente. El docente debe de sentirse cómodo con la labor de mentoría y de modelo que va a realizar. Si nuestros docentes tienen una barrera muy grande, que además no están dispuestos por diferentes razones a trabajar, pues será muy difícil poder convencerlos de que ser mentores es una muy buena estrategia al día de hoy. Ahora, justamente pensando en esto, desde hace 4 años, el Departamento de Fisiología tiene un programa de construcción de ambientes académicos saludables. Esto lo inició la doctora Julieta Garduño, la doctora Diana Guizar, el doctor Raúl Sampieri, con el apoyo de muchos otros docentes del Departamento de Fisiología. Inicialmente, el objetivo era poder tratar con los alumnos algunos problemas de salud mental y que ellos supieran a dónde se tenían que referir. Pero con el paso de tiempo y con el apoyo de la Secretaría de Educación Médica, específicamente de la doctora Tania Vives, del programa de salud mental, particularmente con el apoyo del doctor Diego Coronel y de un centro de psicología con el cual tenemos una colaboración que es la doctora Lilian Rueda, hemos transformado un poquito este seminario, este tallercito con nuestros estudiantes para que sea una construcción de ambientes académicos saludables en los cuales abordamos 5 puntos importantes. Lo primero es expectativas. ¿Qué tanto los alumnos están en la carrera de medicina por expectativas internas y externas? Y aquí hablamos también de redes sociales, el impacto que tienen las redes sociales sobre nuestros alumnos. Quiero decirles que es brutal. A lo mejor cuando nosotros nos formamos, las redes sociales no estaban tan en boga, pero ahora las redes sociales prácticamente forman la vida real de muchos de nuestros estudiantes y lo que pase ahí impacta en la autopercepción, el autoconcepto de cada uno de ellos y de verdad puede llegar a generarles problemas de salud importantes. También hablamos sobre compañerismo. Como no sé si ustedes habrán dado cuenta, pero también en los últimos años con condiciones como el paro, la inasistencia académica, la pandemia, los cambios de algunas materias, asignaturas, el compañerismo en algunos de nuestros grupos se ha fracturado. Entonces, a veces nuestros alumnos no comprenden que el ser buenos compañeros empieza en uno y se distribuye hacia los demás y que más allá de solo tener un buen ambiente dentro de las aulas, también permite generar un buen autoestima. Creo que todos nosotros recordamos algún grupo en donde no nos hayamos sentido bien, donde no hayamos tenido compañerismo y nos costaba muchísimo trabajo ir a clases, atenderlas, nos llevábamos a lo mejor no tan bien con los demás, no nos pasábamos tareas y quiero decirles que algunas situaciones de riesgo se han enfatizado en los últimos años. También algo muy importante sobre la motivación. ¿Qué los llevó a ser médicos? ¿Qué los mantiene motivados? Y también les damos algunas pequeñas herramientas para que puedan reencontrar esa motivación en el día a día. Todos nuestros estudiantes, o la mayoría de ellos, cuando llegaron a medicina, estaban muy motivados por saber qué iban a hacer, cómo iban a hacer las asignaturas, vestirse de blanco, usar batita. Pero con el paso del tiempo, esto se ha perdido, ha disminuido muchísimo y muchos de nuestros alumnos ya no saben por qué están en la carrera.
Entonces, el abordar esto, ¿qué te trajo a la carrera de medicina? Y si esa sigue siendo tu motivación, es sumamente importante. También platicamos sobre resiliencia, que es esta capacidad de adaptarse y aceptar los eventos adversos y sobre todo poder verlo y sacar lo mejor de esas situaciones. Y finalmente platicamos sobre el autocuidado con un modelo que se llama Cuida, en donde les explicamos un poco sobre la importancia de mantener una buena alimentación, un buen sueño, atender el cuerpo y la mente, hablar de situaciones de conflicto emocional cuando las tengan. Claro que cuando les decimos tienen que comer bien y dormir, se burlan de nosotros, pero bueno, estamos tratando de brindarles algunas herramientas. Incluso tengo que decirles que con algunos alumnos nos hemos sentado y hemos hecho cronogramas de su día a día para que ellos puedan ver cómo pueden hacer ciertos ajustes y que puedan comer mejor, hacer ejercicio y dormir un poquito más. Ahora, algo bien importante de esta herramienta, de este taller que ya este será nuestro cuarto año realizándolo, es que hacemos grupos focales. Justamente con el apoyo de la doctora Tania Vives, hemos invitado a nuestra población de alumnos para que lleguen a los grupos focales sin docentes, sin las personas que estamos involucradas en este desarrollo y que platiquen cómo les ha ido. Incluso escuchamos a todos nuestros alumnos. Si durante o después algún alumno considera que hay algo que le generó conflicto o que no le gustó, lo abordamos, la trabajamos y generamos nuevos materiales, ¿no? Este proyecto está en constante renovación. Incluso me gustaría invitarlos, si alguno de ustedes quiere formar parte, quiere ver cómo lo hacemos, le gustaría hacer a lo mejor algo similar para alguno de sus grupos. El Departamento de Fisiología siempre tendrá las puertas abiertas para ayudarles, para mostrarles lo que tenemos y pues claro, para aceptar la realimentación. Ningún taller o programa es perfecto, todo es perfectible y lo que nosotros queremos es tener un mayor y un mejor impacto en nuestros estudiantes. Ahora, ya casi terminamos la ponencia. ¿Por qué hacer mentoría? ¿No? Después de todo esto que hemos platicado, ¿por qué sería importante que yo sea mentor, que yo sea un modelo? Bueno, pues pensémoslo así. Esta mentoría es una experiencia que va a beneficiar tanto a quien recibe la guía, que pueden ser nuestros alumnos, como a quien la brinda, convirtiéndose en un motor de crecimiento mutuo. Cuando nosotros estamos mejorando estas características de ética, valores, profesionalismo y lo hacemos para sí mismo, pues ya estamos mejorando, ¿no? Ya estamos mejorando lo que somos. Más allá de ser docentes, también lo podemos ver en otros aspectos de nuestra vida. Y cuando tenemos este tipo de relación de mentoría con nuestros alumnos, es imposible que no haya realimentación. Incluso muchas veces nos veremos con nuestros alumnos como un reflejo de nosotros mismos y incluso me atrevería a decir de nuestros problemas. Y cuando sacamos ese problema y lo transformamos y ahora a mí es a quien me toca dar el consejo, pues es muy probable que me dé cuenta de cosas, de mi personalidad, de mis creencias, de lo que me falta trabajar a mí que me ayude a crecer. Entonces, ser mentor es un motor de crecimiento mutuo que va a satisfacer y que va a ayudar tanto a quien ejerce la mentoría como a quien la está tomando. Y otra cosa muy importante, si ustedes han tenido la oportunidad de formar parte del programa integral de tutorías y tener alumnos a los que justamente, con quien justamente hagan esta mentoría, se darán cuenta que además se forman lazos emocionales de por vida. ¿No? La persona que recibió la mentoría de cierta manera siempre va a estar agradecido con el mentor y el mentor habrá aprendido algo nuevo de esa generación, de esa persona, de esa forma de pensar, de esa interacción. Yo tengo muchos docentes que me dicen, oye Adri, yo no sabía que ahora un corazoncito de un emoji de tal cosa significa esto hasta que mi alumno me lo acaba de explicar. Oye Adri, es que yo no sabía que ahora los alumnos están haciendo esto o aquello o tienen estos problemas. Y es algo de lo que no nos daríamos cuenta si no existieran estos lazos más estrechos.
Y bueno, para finalizar este seminario, esta ponencia, me gustaría recordarles y concluir con que la mentoría es una labor docente fundamental. ¿Qué necesitamos para ser mentores? Primero, fomentar el desarrollo, la construcción, la mejora y la continuidad de ambientes académicos saludables. También desarrollar el pensamiento crítico. Paulo Freire decía que la función pedagógica del maestro no solamente está en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación de la autonomía del estudiante. Y eso es importante. Lo que queremos generar son estudiantes autónomos que puedan autorregular su conducta, su pensamiento, sus emociones. Y una parte importante de esta independencia, de esta autonomía, la vamos a lograr a través del pensamiento crítico. Promover también la autoconfianza y la participación activa de todo nuestro estudiantado. Desarrollar estrategias de comunicación efectiva que cada vez son más difíciles. Si ustedes platican con sus estudiantes, se darán cuenta que a veces les cuesta mucho trabajo expresar lo que ellos entendieron, cómo ven la vida, los problemas o conflictos que presentan en el día a día. Y también eso se transmite a redes sociales, a otras formas de comunicación. El 80% de problemas que yo veo en la coordinación de enseñanza son por falta de interpretación o una mala interpretación de lo que el otro quiso decir. Y eso, pues ya, tiene todo que ver con comunicación efectiva. Personificar principios, valores, ética, congruencia y otros atributos que inspiren al alumnado, eso es importantísimo, fundamental. Y recordemos, un mentor o mentora guía, acompaña y fomenta. Y listo, pues eso es todo lo que quería platicar con ustedes. Quiero agradecerles el tiempo, quiero agradecerles el programa de mentoría docente. Yo estoy muy feliz, muy orgullosa, muy satisfecha de formar parte. Quiero decirles que de todas las personas que forman parte he aprendido un montón. Llegué siempre, bueno, este programa llegué con mucho miedo y con un poco de sensación de ¿y yo qué hago aquí? Pero el aprendizaje que he tenido al formar parte es invaluable. Entonces estoy también muy agradecida con el programa de profesionalización docente por permitirme formar parte. Y muy bien, pues eso es todo. Entonces, ¿les parece bien si dejo de compartir? Y no sé si hay alguna duda, doctor Marvin. Muchísimas gracias, doctor Adri. Sí hay varias preguntas y comentarios. Nada más les comento, ya acabamos de publicar en el chat el enlace del cuestionario para registro de asistencia. Y bueno, desde casi el inicio de la charla había un par de preguntas, la quiero retomar aquí. En donde mencionan, por ejemplo, que los doctores como modelo de rol, bueno, estos eran sobre los modelos de rol. Nos comenta el doctor Alfredo Paulo una definición de la violencia como el uso intencional de la fuerza física. Eh, Aquí hay una pregunta de Rosalía Monroy que dice, ¿cómo promover la responsabilidad social en los residentes si las salidas del hospital y el tiempo son muy raros? Muchísimas gracias. Bueno, sí, sí, sí es todo un tema. Creo que en el sector salud, y hablando de los hospitales y las residencias, es verdad que ahí ya no se prioriza el desarrollo y la formación humana. Aquí se prioriza muchas veces el poder ejercer el trabajo médico lo más rápido y eficientemente posible. Me atrevería a, justamente aprovechando esta pregunta, invitarnos a una reflexión. Cuando uno está en el hospital, ¿qué pesa más? Las personas que estamos formando, el atender a los pacientes y tratemos de ver cómo llegamos a una balanza entre ambos. Incluso en las aulas, uno también podría pensar en esto. ¿Qué vale más? ¿Que el alumno aprenda o que el alumno se sienta bien? Realmente ambos. Si el alumno se siente bien, el alumno va a aprender mejor, se va a sentir con más confianza, se va a sentir más, más cercano al conocimiento y simplemente va a aprender más. En los hospitales pensemos que también debe ser una formación dual. Importa tanto el desarrollo profesional humano del residente como importa el que atienda a los pacientes. En Puebla, espero no estar balconeando a ningún instituto de mi estado,
Pero recuerdo que uno de mis compañeros que estaba trabajando en el IMSS me decía, Adri, tengo 20 minutos para ver pacientes de primera vez. Entonces, es verdad que por aquí entra el paciente, le hago la receta, medio le tomo datos y se va. Y cuando termino de ver mis consultas del día, ya estoy cansadísimo como para preparar mi clase. Y ya hablé con mi coordinador o coordinadora de enseñanza y no me van a disminuir el número de pacientes. Entonces, aquí nos damos cuenta que estamos priorizando el sacar la chamba por encima del desarrollo del capital humano y deberíamos de formar grupos de trabajo, deberíamos de formar políticas que favorezcan a ambos, ¿no? Que sí es posible, pero a veces nos cuesta mucho trabajo poder vislumbrar. El Instituto Mexicano del Seguro Social ya ha implementado una pauta importantísima que es dar las posguardias y para los que odiamos las guardias sabemos que el que te den la posguardia significa un poco más de descanso, saber que das todo de ti 24 horas, terminas pendientes y te puedes ir a tu casa a descansar. A mí todavía me tocaron guardias y no sé si a ti también, Mars, de 36 horas, ¿no? De entras y quién sabe cuándo salgas, ¿no? Sobre todo las benditas de cirugía y de urgencias que uno terminaba llorando y no sabía si llorabas por el cansancio, el hambre, la desesperación, los casos que veías. Entonces, pensemos en un 50-50. Favorecer capital humano, pero también tratar de sacar el trabajo de la manera más eficiente posible. Y cuando favorezcamos el capital humano, nos daremos cuenta que el resultado va a ser también tener mejores consultas y médicos más preparados. Muchísimas gracias, doctor Adri. También nos preguntan Rosalía Monroy y Gloria Erandi, ¿cómo pueden unirse a este tipo de actividades que lleva a cabo el Departamento de Fisiología? Si hay algún link, algún correo de contacto, un correo, código o teléfono para comunicarse. Claro que sí, se los estoy poniendo ahorita en el chat. Ay, perdón, no sé si me puedes ayudar, Mars. Es ensenanza.oficio, ensenanza.oficio, @facmed.unam.mx. Si ustedes nos regalan un mensajito, nos podemos poner de acuerdo, les comparto los materiales, nos sentamos a platicar cómo lo desarrollamos, los pros y los contras que hemos encontrado dentro de este tallercito y bueno, lo que se necesite para seguirlo mejorando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya está el correo electrónico en el chat también. Eh, Nos comenta Yolanda Guevara que este tema le devuelve la autoestima porque tratamos con una generación que tiene problemas para definir su capacidad académica y que de alguna manera hay quienes estamos haciendo algo para solucionarlo. Y también acá teníamos de Fernando que una sesión muy agradable, muchas felicidades, y que es muy agradable ver a personas tan capacitadas en temas que a veces son olvidados al frente de áreas muy importantes en la facultad, ya que por ahí empieza el cambio. Y que como profesores no solo hagamos lo mínimo indispensable, sino que en verdad nos preocupemos por nuestras y nuestros estudiantes como seres biopsicosociales y que seamos más empáticos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Me uno a lo que comentan ustedes, doctores. Tengamos esperanza, ¿no? Demos un poquito más. Pongámonos, así como nos ponemos la chamarra de la UNAM o la playera o la camiseta de la UNAM, pensemos que también ser mentores pueden generar un cambio. Una de las estrategias, por ejemplo, para tratar de reducir esta parte de los paros era justo fomentar la mentoría. ¿No? Si nosotros nos movemos mentores de un grupo de estudiantes, podemos ayudarlos, podemos guiarlos, podemos darles pensamiento crítico, podemos ayudarles a que modifiquen ciertas características. Si bien no somos sus papás, no necesitamos serlo, pero si nos ponemos esta chamarra, esta camiseta de yo también soy mentor de mi grupo, yo también soy mentor de los alumnos, vamos a ver un cambio. Vamos a ver un cambio generacional. Y además, eso claro que se va a transmitir a muchos otros aspectos, no solamente los cognitivos que claramente queremos desarrollar. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera comentar, puede ser dentro del chat. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat, doctora Adri, por este excelente seminario.
Tenemos unos minutitos. La intención ahora es poder dedicar un tiempo adicional a quienes puedan acompañarnos y quedarse dentro del seminario para tener un poquito más de tiempo para platicar, para discutir con nuestros ponentes. Entonces, por eso el enlace se los estamos compartiendo ahora al finalizar las 11 y tener este tiempo para quienes todavía se quieran quedar y quieran tener este espacio de diálogo, pues que no nos corte el tiempo y las prisas. Siguen llegando felicitaciones todavía. Y ya sea levantando la manito o comentándolo directamente en el chat, pues podemos darles la palabra. Siguen llegando felicitaciones. Hola. Sí, maestra Mónica, adelante y después le damos la palabra a Gabriel. Bien, buenos días. Gracias, doctora Adriana. Tengo una duda. ¿Cómo hacer para que los estudiantes, cada vez que cambian de escenario, es decir, que cada vez que cambian de asignatura, porque sí, en fisiología pues están bien, ya saben cómo es la dinámica, pero cómo hacer para que ellos sean conscientes de que están adquiriendo una herramienta y que se la pueden llevar a todas las asignaturas? Porque escuché en una ocasión que una profesora le comenta a otro profesor de otro departamento y le dijo, oye, pues ahora en el siguiente departamental ven y dales a mis alumnos que respiren antes del examen. Pues yo me quedé sorprendida porque entonces los estudiantes solo están obedeciendo y no están apropiándose de las estrategias. Entonces, ¿cómo sensibilizarlos, empoderarlos para que tomen las riendas, ¿no? Y con estas habilidades que ya están practicando en algunas asignaturas? Gracias. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Gracias por su asistencia y gracias por su pregunta. Es una muy buena pregunta y tengo que decir que es una de las áreas de oportunidad más grandes que tenemos con las cuales tratamos de lidiar. Incluso me gustaría decirle que nos ha pasado, nosotros este taller de construcción de ambientes académicos lo hacemos 2 veces al año. La primera vez es justo en donde abordamos estos 5 puntos y la segunda vez es en donde los invitamos a formar parte de Centinelas contra el Suicidio. Y tengo que decir que cuando tratamos de abordar la segunda vez cosas que vimos la primera vez, muchos no se acuerdan. No, muchos no se acuerdan, pero hay un grupo que sí se acuerda, que son las personas a las cuales les hizo sentido lo que abordamos. Pensemos en que tenemos dos grupos, dos poblaciones de alumnos, aquellos que tienen algún problema de salud mental y cuando llegan estas herramientas dicen, sí, lo entiendo, me identifico, yo lo necesito, yo lo quiero, yo lo desarrollo, yo lo busco, y ellos se acuerdan, porque para ellos sí tuvo sentido. Y hay otro grupo de alumnos que pues a lo mejor no tienen problemas de salud mental o todavía no han trabajado esa parte en donde más allá de decir, bueno, pues es una clase, vamos a aprovecharla, tienen como cierta resistencia, ¿no? A la información. Entonces, es muy difícil, claro, poder ver qué alumnos van a tener una respuesta y cuál otra. Nosotros lo que hemos intentado, en primer lugar, es establecer una buena relación docente-alumno. Esa es la parte fundamental. Si tú como alumno sabes que tu docente se preocupa por ti, le interesa tu formación, es humano, es empático, pues es mucho más fácil que te abras, ¿no? Incluso en estos grupos focales de la doctora Tania Vives, una de las cosas que veíamos que era fundamental y estamos tratando de publicar un artículo sobre eso, hay 3 pilares fundamentales: la relación docente-alumno, la relación grupo-grupo y cómo se encuentran las características educativas en ese momento. Entonces, dentro de esas 3, uno diría, pues lo más importante es la relación docente-alumno. No, la relación más importante es cómo está el grupo entre ellos. Si entre ellos tienen problemas, ya se vieron feos, se escriben groserías en redes sociales, hay malos entendidos en WhatsApp y cosas así, la estrategia no va a permear.
aunque el docente se pare de cabeza y llore con ellos y trate de ayudarles, la estrategia difícilmente va a tener el impacto que debe de tener. Entonces, eso tendríamos que pensar, ¿cómo está el grupo para saber si es un grupo complejo y necesita herramientas extra? Separar el grupo en quién necesita el apoyo un poquito más allá, un poquito más hacia, los referimos a PROSAM o que los atienda la doctora Solimar y la doctora Michelle en servicios a la comunidad, específicamente qué necesita, y algunos otros que a lo mejor el impacto no va a estar en el desarrollo del taller, simplemente en el conocimiento de lo que se tiene que hacer. Y una vez que podemos segregar a la población, pues podríamos saber cómo incidimos en cada uno de ellos. Me atrevería a decir que lo primero que deberíamos hacer es formar una comunidad. Una comunidad, yo soy mentor, a mí me interesa que desarrolles estas habilidades blandas, que ya sabemos que son importantísimas, y pues sí irlo enfatizando a lo largo de la trayectoria académica. Porque a lo mejor dicen, pues como usted bien lo mencionó, bueno, pues fisio lo hace, pero no me lo dan en inmuno, o no me lo dan en farma, o no me lo dan en otras cosas. Entonces, si solo lo hace un departamento, pues no es tan importante. No, no, o no debería de, o por un lado también en algún momento me pasó, una docente les dijo, tenemos la semana de salud mental, la semana del taller y después les aplicó examen y en el examen les fue muy mal. Entonces todo aquello que pudo haber ganado de conexión con los alumnos, en el examen no se perdió. Entonces sí hay muchas cosas que se tienen que abordar, pero yo creo que haciendo comunidad y estar enfatizando estos puntos importantes sería una manera de que ellos vean que es importante, es trascendental y que se tiene que atender. Muchas gracias, doctora Mónica. Muchas gracias. Le damos la palabra a Gabriel y después a Diana Esperanza, creo. Hola, me llamó la atención, como lo hiciste notar, que hay un grupo de personas que no saben si sufrieron o no violencia. No sé si convendría invertir un poquito de tiempo sé que no es parte de la plática, pero no sé si consideres conveniente explicar cuándo algo se puede considerar violencia y cuándo no. Eso es muy importante, muy importante. Me gustaría, incluso, no sé, Mars, ¿puedes leer nuevamente la definición que colocó el doctor Pablo? Porque él colocó una definición muy acertada. Aquí Es tenemos la definición que nos comparte. Dice, la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o afectiva. Y comenta algo aquí abajo que dice que la violencia es relacional. Si bien tiene mayor poder el docente, los alumnos también pueden ejercer, potenciado por las redes sociales. Muy bien, muchísimas gracias. Este tema de violencia, apenas justo tuvimos una situación en un grupo en donde ellos mencionaron maltrato y violencia por parte de un docente. Fuimos al departamento justamente contra la violencia, hicimos un análisis de lo que ellos nos decían y realmente no era violencia, era una percepción de un comentario que no fue quizá tan atinado sobre una situación muy particular, pero pues los alumnos dijeron, es que eso es violento. Creo que es un tema bastante complicado de abordar. Lo que me gustaría enfatizar es que aquí debe haber un deseo, una necesidad de generar una agresión, sea física, emocional, económica, cognitiva, con la persona bajo la cual se está ejerciendo y que normalmente existe esta relación de poder. ¿No? Y pues lo que dijo el doctor Pablo también es importante. Es verdad que tenemos alumnos que están siendo violentos contra los docentes. Entonces, puede ser una relación bidireccional. Ahora, ¿qué importa aquí? La intención de yo quiero dañar en alguna de estas esferas
a los alumnos. Y hemos tenido una cantidad de casos de violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica no, porque entre ellos como que no se mantienen, pero sí hacia los padres, por ejemplo. Tengo al menos 3 casos de violencia económica de los padres sobre los alumnos, que muchos, pues algunos alumnos están estudiando medicina solo porque el papá los va a mantener para esa carrera específicamente. O sea, hablar de violencia y maltrato es un tema bastante complejo. Y otra cosa que me gustaría enfatizar aquí es, no todos los comentarios que no nos gusten son violencia. ¿No? Ah, muchas gracias. El doctor Marvin ya está colocando aquí el termómetro de la violencia. Mil gracias. Entonces, creo que conviene que echemos un clavadito para que veamos qué conductas están asociadas y cuáles no. Me atrevería a decir que algo que se ha visibilizado mucho y sobre lo que hemos trabajado un montón es en atacar la violencia de género, ¿no? Pero aún hay algunas otras violencias que a lo mejor no se visibilizan tanto. También hemos tenido algunas situaciones de acoso laboral y bueno, entre otras cosas bastante tristes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su pregunta. Muchas gracias. Le damos la palabra a Diana, espero. Gracias. Bueno, gracias por la charla y pues no sé si decirlo sugerencia. Eh, los que tenemos tiempo en esto hemos visto cómo se han modificado las generaciones en diversos momentos su conducta. Uno de ellos es en las de los paros. O sea, antes no había tantos paros, ahora hay muchos paros. Y esto que comentaban a raíz del comentario de la doctora Mónica, yo creo que sería bueno algún tipo de intervención en el trans y post de un paro, porque algo que por lo menos yo he visto es que a raíz del paro, si un grupo no estaba funcionando, aun cuando estuviera medio funcionando, que además hacen los paros muy al principio, donde todavía no se logran integrar como grupo, están en esa fase inicial. A raíz del paro se dividen mucho y se maltratan mucho entre ellos. Entonces, y sí, o sea, yo les digo, un grupo unido es un grupo fuerte, un grupo unido es un grupo fuerte, pero, pero a lo mejor el hecho de que vean, así como dicen, ¿no? Si en una materia lo hacen, pero en las otras no, pues como que no importa, pues que se lo comente algún profesor y nadie más, pues, ay, o sea, a esta vieja Lorenza, ¿qué le pasa, no? Entonces, el contemplar tal vez, esperemos que no haya paros, pero es muy probable que se haya, la posibilidad de algún tipo de intervenciones como para sanear dentro de los grupos esta cuestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana. Sí, de hecho me gustaría aprovechar para hacerle promoción al PROSAM. El PROSAM tiene un pequeño tallercito anti-bullying. Entonces, ustedes pueden solicitarlo con la doctora Marisa Morales y designan un día, creo que dura más o menos 1 hora y media la intervención. Y es una intervención que no tiene como objetivo decir, tú y tú se llevan mal, órale, abrácense y sigamos como siempre. Tiene como objetivo que podamos hacer una introspección sensata sobre cómo nos sentimos en el ambiente de clase. Entonces, es una herramienta, a mí me ha encantado, yo he entrado 2 o 3 veces y por eso la promuevo mucho, la pido un montón con grupos que, como usted bien dice, ya hay una ruptura entre estudiantes, porque les hace darse cuenta de conductas que a lo mejor están haciendo que no son buenas o que pueden ser consideradas como acoso educativo o acoso académico. Entonces, les recomendaría mucho pedir un poquito de información sobre este taller, cuáles son las partes que imparten. Específicamente a mí siempre me preguntan, oye, ¿para qué lo quieres? Y ya les digo, mira, es que hay una situación de conflicto en un grupo, el jefe de grupo era antiparo y todo el grupo era proparo, entonces a raíz de eso se desvinculó, quieren linchar al jefe de grupo y el pobrecito jefe de grupo, ¿qué culpa tiene?
Entonces, al final ahí también tratan de sensibilizarlos a que sean buenos compañeros, a respetar las decisiones y las opiniones de los demás. Entonces, está este programa que conozco y de verdad recomiendo ampliamente. Sin embargo, estoy de acuerdo en que a lo mejor debería, así como se presentan los saloneos de salud mental y apenas estuvimos en un saloneo de seguridad y de protección civil, pues también podría presentarse un taller, una herramienta antes, ¿no? Para prever, no ya que está la crisis instaurada, sino algo, o sea, todos nos damos cuenta de qué tan bien o qué tan no bien está el ambiente de nuestro grupo. Si yo noto que mi ambiente de grupo no es tan cooperativo, no es colaborativo, a lo mejor hay comentarios agresivos, todos en contra de uno y uno en contra de todos, pues podría ser una buena idea desarrollar una herramienta anticipativa a que ya haya ese bullying instaurado. Muchísimas gracias, doctora Diana. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora Karen. Hola a todos, muy buenos días. Es un comentario breve, hablando del título de la ponencia de construir ambientes académicos saludables. Suena muy bien, pero esto no ocurre por intenciones nada más, sino es una responsabilidad tanto de la institución como de los tutores y mentores. Estamos en un contexto con estudiantes hiperconectados. La violencia aún está normalizada y los docentes, hablando de la salud mental que tuvimos la plática, estamos desgastados totalmente. En este caso, como mentores, nos dicen no puedes ser pasivos, tienes que intervenir, poner límites, sostener una formación de respeto y criterio, etcétera. Pero estoy totalmente convencida que a la hora de plantear esta eh, formación de ambientes académicos saludables, también el profesor o el mentor tiene que ver su salud mental. O sea, las instituciones educativas tienen que poner mucho énfasis en el apoyo al profesorado que nos apoya, porque si el mentor no asume este rol tal cual como mentor, no se va a construir el ambiente y el problema se va a perpetuar. Adri, muchas felicidades por el tema. Da mucho de qué seguir hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y sí, tiene toda la razón. El año pasado, este todavía no me ha pasado, yo terminé con burnout y dije, no es posible. ¿Por qué me siento así de mal? Afortunadamente, la doctora Diana Guizar tiene un curso de burnout. Me acerqué, lo tomé, me ayudó muchísimo y dije, ahora sí tengo ánimo, ganas y energía de seguir adelante, pero estoy totalmente de acuerdo. No es solamente tener alumnos y escuchar sus problemas. A veces es muy difícil poder tener esta conexión con los alumnos, ayudarlos, guiarles. Entonces, estoy de acuerdo en que uno necesita también cierta formación y cuando ya nos estamos desviando un poco del camino, cuando ya estamos muy estresados, cuando ya estamos en burnout, sí necesitamos apoyo, total y completamente. Y además, muchos de nosotros tenemos más de un grupo. ¿No? Entonces hay docentes que tienen 3, 4 o 5 grupos, así que hacerlo masificado, pues se vuelve un reto importante emocional y cognitivo para el docente que es mentor. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que el comentario que nos comparte Karen va muy en relación con una inquietud que nos comenta aquí Leonardo sobre abordar el uso de los celulares de los estudiantes durante el horario de clases, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto, cómo la tecnología ha permeado en nuestra práctica docente y también lo que comenta Ana Lilia sobre fomentar la unión y el respeto en el mismo grupo para que se genere un ambiente favorable para el aprendizaje. Nos comenta Milagros también sobre la importancia de dar un espacio para diferentes actividades sobre el uso de la tecnología, aplicaciones, recursos para clases. Y esto es un poquito lo que comentaba la doctora Adriana sobre los diferentes niveles con los que cuenta el programa de profesionalización docente. Entonces, esto es una de las diferentes actividades que forman parte del programa, son estos seminarios, pero les invitamos también a consultar la página del programa de profesionalización docente. Ahorita se las compartimos en el chat, si alguien del grupo me puede apoyar, para que puedan
ver toda la oferta académica que existe en la facultad por las diferentes instancias, la Secretaría de Educación Médica, la Secretaría de Enseñanza Clínica, los departamentos académicos y otras áreas de la facultad que tienen una oferta muy grande y que, bueno, de algún modo el programa de profesionalización docente integra esto para, como comenta Milagros, pues desde los niveles de iniciación, estas actividades de un primer acercamiento a la actividad docente y a las diferentes competencias del modelo hasta quienes gusten y quieran profesionalizar más su práctica, profundizar más en estos contenidos. Em, Pues no sé si alguien más quiera compartir algo. Mónica nos comenta que es necesario tener una educación permanente con el estudiantado porque en ocasiones argumentan violencia cuando una situación les incomoda y pues que la atención es casi imposible ajustarla de manera individual y que hay alumnos que se dan de baja temporal por auxiliar también en el grupo. Y también nos ha pasado, hemos tenido que cambiarlos de grupo, sí, como una sección se va a otro lado, sí, sí, también. Sí, son situaciones muy individuales. Karen, no sé si querías comentar algo más. Sí, nada más contestando o dando una experiencia que he tenido con los celulares. Nosotros a los clínicos les decimos, por ejemplo, si ustedes tienen un grupo de estudiantes y agarran el celular, en ese momento ya perdieron su atención completamente. O sea, ya cuando el estudiante tiene el celular es porque ya perdieron su atención. Entonces, lo que hacemos nosotros es en ese momento el tema que estamos viendo, les decimos, a ver, ahorita en el celular hagan una búsqueda en tal plataforma con inteligencia sobre este tema y cada uno de ustedes nos va a dar su punto de vista. Cuando hacemos eso, y el doctor Juan Carlos Cadena, que también nos apoya dando herramientas de inteligencia artificial, cuando nosotros eh, vemos al estudiante desde esa perspectiva que nos pueden dar información, los estudiantes nos ponen atención. Recordemos que la educación es una corresponsabilidad. El profesor o profesora no nada más está ahí para dar información, sino tiene que incluir al estudiante para que el proceso se lleve a cabo de forma de ida y vuelta. Es una corresponsabilidad. Entonces, cuando nosotros vemos que el estudiante ya está con el dispositivo, lo incluimos a la dinámica para que ellos hagan búsquedas y así captamos su atención. Generalmente es cuestión de perspectivas, no les decimos dejen el celular afuera o no lo utilicen, porque debemos estar conscientes que estamos con otra brecha generacional. Entonces, mejor cambiar las estrategias, incluirlos en la dinámica y creo que les puede funcionar mucho mejor. Gracias, Mar. Muchas gracias y creo que podemos ir cerrando con el comentario de Moni. Adelante. Gracias, brevemente. Me acaba de comentar la semana pasada un alumno que pues ya viendo que en cuántos finales está y que no está aprendiendo y que no está dando todo, dijo, ¿sabe qué hice? Desinstalé todas las redes sociales y soy el hombre más feliz de la tierra. Me puedo concentrar, me puedo organizar y mi atención está en una sola cosa que es estudiar. Entonces, pues sí, hay gente que se quiere disciplinar y ya vio que las redes sociales pues no traen nada bueno, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sobre redes sociales hay tantas cosas que decir y sobre el uso de celulares, sobre cuándo se puede restringir, sobre cuándo se puede usar. Yo a mis alumnos en algún momento, yo hago algo muy similar a lo que hace la doctora Karen, es como, a ver, agarren el celular y vamos a involucrarlo a la clase, porque me di cuenta que mis alumnos, sobre todo de esta última generación, tienen como un apego ansioso al celular. Entonces, si uno se los quita, como que tienen craving, ¿no? Como que es mi celular, mi celular. Incluso en los exámenes, algo que nos sorprende es el alumno tiene que apagar el celular y dejarlo abajo, ¿no? Y ya cuando todo se termina, agarrarlo y salir. Nuestros alumnos se quedan hasta que el celular se enciende y pueden empezar a mensajear. Entonces, también ellos están pasando por un fenómeno psicosocial asociado a redes sociales brutal. En uno de mis grupos les dije, a ver, vamos a ver cuánto tiempo podemos pasar sin ansiedad antes de ver el celular. Y la persona que menos pudo fue 1 minuto.
y la persona que más pudo fueron 10 minutos. Imagínense un minuto, eso ya nos dice cómo está su concentración y cómo está su cognición en un tema, ¿no? O sea, ellos nos, o bueno, en este caso, estos pequeños no se pudieron mantener en un solo tema, era como, no, necesito ver el celular porque me acaba de llegar una notificación. Lo hicimos como un poquito entre broma para que se dieran cuenta de la adicción que tienen, pero sí es muy complicado, muy complicado. Platicaba con el doctor Gustavo López, que es el coordinador de evaluación, y le decía, oye, ¿les puedo quitar los celulares? Y me dijo, solo si quieres un paro, no, solo si quieres un paro se los quitas, porque realmente nosotros no podemos deliberadamente, o sea, sí les podemos pedir, no, no lo hagas y eso, pero así de voy y te lo quito, puedes generar un problema. Entonces, sí hay muchas cosas que se tienen que describir en el uso de dispositivos. También con las tabletas, no sé si les ha pasado que, pues claro, en mis tiempos eran libretas, ¿no? Entonces escribíamos sobre libretas, era muy difícil que tu atención se fuera a otra cosa. Pero ahora tienen las tabletas, entonces en una hoja están escribiendo, pero en la otra están chateando, pero en la otra están viendo una película y en otra están jugando. Entonces también el uso de las tabletas permite que el cerebro diverja en un montón de actividades. A mí no me gusta que usen tableta, pero pues si es lo que ellos tienen, pues tampoco puedo hacer mucho por limitarles el uso. Sí. Pues bueno, estamos llegando al final de este tiempo adicional. Esperamos que esta dinámica les haya gustado, en donde tenemos tiempo suficiente para escuchar a nuestras y nuestros invitados y también este espacio para poder compartir experiencias, plantear dudas, etcétera. Entonces, la doctora Gabriela Borrallo está en otra actividad y se disculpa de no poder acompañarnos en este cierre, pero nos solicita pues extenderle una felicitación a la doctora Adriana Robles por esta excelente sesión. Muchísimas gracias a quienes se han mantenido con nosotros y pues también han escuchado estos comentarios, opiniones, preguntas de nuestros asistentes. Y bueno, el siguiente mes nos estaremos viendo con nuestra siguiente sesión. Esperamos que nos sigan acompañando y pues gracias también por sus respuestas que nos ayudan mucho a realimentar y a mejorar estos seminarios. Muchísimas gracias, doctor Adri. Muchas gracias al equipo del programa de profesionalización docente, a nuestras y nuestros asistentes, y nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias. Adiós.